Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6 entonces para nuestra lectura y les voy a pedir si por favor nos podemos poner de pie para poder leer juntos la palabra de Dios. Efesios, carta a los Efesios, el capítulo 6. Y vamos a leer desde los primeros 4 versículos. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí nada más en la lectura, pueden tomar asiento. En el año 2007, en Gran Bretaña, hubo una gran polémica que la desataron 110 notables, vamos a llamarlos así, porque presentaron un documento que estaba firmado por maestros, por psicólogos, por diversos académicos, por escritores y autores de libros infantiles, y ellos hablaron acerca de la educación. Y por supuesto que fue tan urticante lo que dijeron, que se levantó una gran polémica acerca de qué estaba pasando con la educación. Yo voy a leer simplemente un trozo de este documento para que lo tengamos presente. Dice: estamos profundamente preocupados por el creciente número de casos de depresión infantil, problemas de conducta y enfermedades del desarrollo. Fíjese usted los 3 motivos por los cuales ellos escribieron: depresión infantil, problemas de conducta y enfermedades del desarrollo. Pero lo que les asombraba, porque todos sabemos que estos, por ejemplo, problemas de conducta, siempre ha habido alguien que tiene problemas de conducta en una escuela. El asunto es cómo había crecido numéricamente, cómo estaba pesando en ese momento. Y entonces ellos arriesgaron algunas explicaciones y dijeron: las fuerzas del mercado los empujan, además, a actuar y vestir como mini adultos y los exponen mediante la vía electrónica a contenidos que hasta hace poco se habían considerado inaceptables. A raíz de lo que ven a través de la publicidad y la televisión, chicos de hasta 12 años de edad dicen sentirse presionados a iniciarse en la vida sexual. Cuando no pueden hacerlo, porque no están maduros, biológicamente y emocionalmente, algunos recurren al alcohol o a las drogas para darse coraje. Estamos hablando de un país del primer mundo y nos están contando los problemas que tienen con la niñez y con la adolescencia. Un documento sobre suicidio adolescente dice que cada día es más frecuente que los jóvenes quieran huir de sus problemas, refugiándose en la droga, en el alcohol, la bulimia, la anorexia o el suicidio. Y entre los 15 y los 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Este panorama nos lleva a pensar que algo está pasando en la sociedad. Y cuando usted piensa que algo está pasando en la sociedad de este tenor, tiene que pensar entonces que algo le está pasando a la familia, que algo está pasando dentro del ámbito del hogar. Y yo quisiera preguntarme hoy, ¿cuáles son los cambios que nos llevaron a esta situación que nosotros estamos viviendo? Y yo creo que los cambios hay que rastrearlos hasta el principio del siglo XX. Para ser más exacto, vamos a tomar como base el año 1930. En el año 1930, Freud publica un trabajo que es uno de sus trabajos más importantes sobre el malestar de la cultura.
Por supuesto que yo no voy a hablar de todo este trabajo, pero voy a señalar algunas cosas que son fundamentales. Freud dice, los hombres tienen un océano interior y son cada vez más infelices. Y la infelicidad se debe a tres factores. En definitiva, todo lo que habla lo puede reducirse a tres factores. Los factores el factor 1 tal vez sea el factor de que el hombre envejece. Por lo tanto, al tener mayor conciencia cada día de que la muerte se acerca, eso es un factor de infelicidad. En segundo lugar, las catástrofes naturales que amenazan a la humanidad, ese también es un factor de tensiones. Y en tercer lugar, dice, la cultura, la represión de los instintos, la sujeción a las normas sociales, los límites morales que ponemos, son los que crean el malestar de la cultura. Para resumir, la cultura, los hombres sienten malestar porque envejecen, porque la naturaleza a veces se le pone en contra, y en tercer lugar, porque la sociedad está presionando con sus normas morales. Contra la vejez uno no puede hacer nada. Es decir, envejecemos, nos guste o no, vamos envejeciendo. Contra las catástrofes naturales, bueno, podemos preverlas, pero nos damos cuenta de que también son inevitables. Y entonces el énfasis empezó a ponerse en los problemas de las exigencias de la cultura. Esta es una cultura que exige mucho, que reprime los instintos. Es una cultura que sujeta las normas, nos hace sujetar a normas sociales y que pone límites morales. Y por supuesto que otros intelectuales adhirieron a esto que decía Freud, y entonces dijeron, ¿desde dónde empieza el hombre en la cultura a recibir presiones? En la casa. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Los padres. ¿Se da cuenta usted cómo viene el pensamiento? ¿Por qué? Porque son los que reprimen. Por lo tanto, la sociedad está neurotizada por los padres que imponen normas. El crecimiento de la infelicidad humana era culpa de los padres. Los padres deben cambiar. ¿Por qué? Porque los padres frustran, porque los padres castran, porque los padres trauman. Tienen que buscar la felicidad de sus hijos, no tienen que exigir, porque son los culpables de la infelicidad de la civilización. Ahora, para los intelectuales es muy fácil echarle la culpa al que tienen más cerca. Y en este caso le echaron la culpa a los padres y le echaron la culpa a la familia. Y entonces cambió la educación. ¿Por qué cambió la educación? Porque los padres de todos los tiempos educaban para la socialización. Es decir, querían lograr que sus hijos se insertaran en la sociedad. Y para lograr que se insertaran en la sociedad, les inculcaban ciertas normas. El respeto a los padres, el respeto a los abuelos, el respeto a los maestros. Y eso aparecía desde la casa, ¿no es cierto? La casa les inculcaba todo eso porque les interesaba que ellos se integraran a la sociedad. Les enseñaban comportamiento, cómo tenían que comer, cuáles eran las normas que había que guardar cuando uno estaba en la mesa, cómo se debía vestir, cómo tenían que hablar. Las malas palabras y las groserías estaban totalmente alejadas del ámbito del hogar. Es decir, había una educación para socializarnos, para que entremos en la sociedad y para que podamos ser útiles en la sociedad, para que seamos aceptados dentro de la sociedad. Yo no nací después del año 1930, pero mis padres tenían ese tipo de educación conmigo. Si el maestro citaba a mi padre, por ejemplo, o a mi madre, por algún asunto, antes de enterarse del asunto ya me castigaban por las dudas.
¿Por qué? Porque el maestro tenía razón. El maestro tenía razón. El maestro era una autoridad y yo tenía que respetarlo. Si en medio de la conversación o de la charla se escapaba una palabra inadecuada, había que agarrar el jabón, irse y lavarse la boca, porque se había ensuciado. Es decir, había una educación que nos enseñaba a convivir con el otro, a respetar, a que había jerarquías, que esas jerarquías había que respetarlas, que había que subir a un transporte público y había que mirar porque había que ceder el asiento a la persona mayor. Y si había una señora encinta había que hacer, y si había una mujer, ella no tenía que viajar parada, uno tenía que ser caballero. Y esto era algo que se nos inculcaba hasta que Freud dijo que eso era la represión, que nos estaban castrando. Y yo pertenezco a la generación de los castrados, frustrados y todo lo demás, porque me criaron así. Y le aseguro que tan mal no me ha ido en la vida, tan mal no me ha ido. Pero le metieron en la cabeza a los padres que ellos eran los culpables y que en alguna forma ellos promoviendo, por ejemplo, la cultura del trabajo, que hay que trabajar, porque el trabajo dignifica a la persona, porque hay que tener el orgullo de ganarse el propio pan, el valor de la honestidad, sobre el cual insistían tanto nuestros padres en que hay que ser honestos y que hay que ser veraces, el respeto porque el dinero fuera bien ganado y no mal ganado, la templanza, uno no tenía que ser alcohólico ni enviciarse con los juegos de azar, en aquel tiempo ni se hablaba de drogas, ¿no? Pero los juegos de azar, por ejemplo, y todo esto, asumir responsabilidades, asumir la responsabilidad de una familia era una cosa que había que tomarla muy en serio. Y cuando uno iba a iniciar una relación con una señorita, tenía primero que ir a hablar con los padres. Y cuando estaban ya noviando, le ponían al hermanito más chico para que los acompañara a todos lados, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de eso muy bien porque yo tenía una tía que era la tía menor, la hermana menor de mi madre, y yo era el sobrino mimado, hasta que comenzó a noviar. Y me mandaron como chaperón durante 3 años. Cada vez que salía, yo tenía que ir con ellos. Y el novio me decía, anda adelante. Y yo no, decía, yo tengo que ir de la mano de mi tía. Así que estaba todo el tiempo. Pero indudablemente había otra idea de lo que era el respeto, de lo que era el hogar o la familia. Con esto no digo que todos los tiempos pasados fueron mejores. Estoy comparando 2 tipos de educación. Se educaba ¿para qué? Para socializar. Había que integrarse a la sociedad correctamente. Los objetivos de la nueva educación no son socializar a la persona. Los nuevos vientos educativos no educan para la socialización. Se intenta evitar trastornos emocionales y psicológicos únicamente. Apuntan allí. ¿Por qué? Esos trastornos psicológicos y emocionales es lo que producen, según las teorías, lo que producían los padres de otras generaciones. Y ahora hay que educar evitando conflictos, evitando traumas, evitando frustraciones, evitando perturbaciones. Hay que educar por ese lado. No importa si el individuo se socializa o no se socializa. Lo importante es que no tenga conflictos, que no tenga traumas, que no tenga frustraciones. Y esto ha empezado a crear monstruos sociales. El desplazamiento de los padres se fue dando lentamente y la autoridad de los padres se fue desgastando lentamente. Porque los padres se encontraron ante un dilema, y un dilema muy grande. ¿Cómo voy a crear hijos sin conflictos en un mundo que es esencialmente conflictivo? Donde el conflicto está en todas partes. ¿Cómo voy a criar hijos sin frustraciones si las frustraciones son una experiencia cotidiana? ¿Cómo voy a criar hijos sin traumas si la realidad nos traumatiza todos los días?
Entonces los padres dijeron, ¿cómo se hace eso? Y le dijeron, ustedes no saben hacerlo. Ustedes necesitan al psicólogo o al psicopedagogo que les explique. Y entonces aparecía una señorita recién egresada de alguna universidad que no tenía hijo, no tenía novio, no tenía nada, y juntaba a los padres y les daba lecciones de cómo tenía que criar a los hijos. ¿Se da cuenta? A eso hemos llegado. ¿Por qué? Porque usted es un inútil, usted no sabe. Usted es padre, pero no sabe cómo criarlo. No sabe cómo criarlo. Se desplazó la autoridad paterna. El nene tiene problemas. La madre se acerca, dice, ¿te voy a dar? No, porque lo voy a traumar. Entonces, lo voy a llevar al psicopedagogo. Antes se arreglaba eso con un zapatillazo bien dado, ¿vio? Y para nuestras madres, Dios nos había provisto de ciertas zonas que eran especiales para eso. Para ellas era un don de Dios. Y ahí pegaban el zapatillazo. Chau. Ahora le dicen, mire, se va a traumar su nene si usted hace esto. ¿Y qué tiene que ir al psicopedagogo? Ahora, yo entiendo que hay casos extremos en que se necesita un psicopedagogo. Pero hoy parece que los padres ya ninguno sabe educar. Necesitan que lo instruyan. ¿Y que lo instruyan quiénes? Quienes nunca criaron hijos, pero lo aprendieron en la universidad. ¿Y en la universidad qué le enseñaron? Teorías. Teorías. Teorías que no tienen comprobación. Teorías nada más. Y entonces se prueban la teoría. Y a lo mejor se prueba durante 15 años y se ve que fracasan y entonces dicen, no, nos equivocamos, hay que cambiar la teoría. Y se cambia la teoría. Mientras tanto se perdió una generación. Y si no, estudie lo que sucedió en Estados Unidos con el doctor Spock, que se perdió una generación detrás de una educación mal orientada. ¿Por qué? Porque se guiaba por la teoría. Se desplazó la autoridad paterna. Le dijeron a los padres, no haga nada por sí mismo, consulte a psicólogo, consulte a psicopedagogo. Y esto acobardó a los padres. Los padres están acobardados. Se los vulneró poniendo pseudo especialistas formados en la teoría que tratan de orientarlos en lo que ellos aprendieron, pero nunca practicaron. En vez de pedirle a los hijos que modifiquen su conducta, cuando los hijos no tienen buena conducta, los padres le piden a los hijos que modifiquen la conducta de ellos. Es decir, se han invertido los roles. Y los padres entonces se transformaron en permisivos. El padre está acobardado, no se atreve a decir no, porque el no es frustración, porque el no es castración. Entonces no nos atrevemos a decir no, no. No se atreve a poner pautas, no se atreve a disciplinar, no se atreve a castigar. La permisividad no surge de la rebelión de los hijos, surge de la impotencia de los padres. El problema viene por allí. Si no puedo poner pautas porque los frustro, si no puedo disciplinar porque los castro, si no puedo castigar porque los traumatizo, entonces tengo que ceder. Tengo que ceder. Y los hijos se convierten en tiranos. Los padres temerosos cedieron la autoridad a los hijos y los hijos asumieron su autonomía. Estamos ante una paternidad light. Todo lo que sea fuerte en la paternidad ha caído en desuso. Entonces el padre es un padre light. Y así como hay cerveza light, manteca light o lo que sea light, también hay padres light. Y esta tiranía a veces llega de los hijos, llega a ser muy agresiva y ya no se para. Yo a veces escucho a algunos jovencitos hablarle a sus padres. Yo pienso que si yo hubiera dicho la mitad de lo que dijo él, no sé qué me hubiera pasado. El hijo le dice al padre, no seas ignorante. O le dice a la madre, me tenés cansado. Terminen con los consejos.
una forma de rebelión que se gesta y uno escucha a los padres callarse frente a todo esto. Hay que entender que la libertad prematura en manos inmaduras crea angustias prematuras. Una libertad prematura, alguien a quien no se le pone normas en el momento que la necesita, está destinado a tener también una angustia prematura. Le vuelvo a leer una frase que leí hace un rato. Cada día es más frecuente que los jóvenes quieran huir de sus problemas refugiándose en la droga, el alcohol, la bulimia, la anorexia y el suicidio. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ellos están buscando, como todo ser humano cuando entra a la vida, es el límite. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y cuando se ve sin límite, entra en el vértigo de lo que no tiene límite. Todo lo que no tiene límite produce vértigo. ¿Usted pensó alguna vez en el universo? ¿Dónde termina el universo? Siéntese usted solo en su casa hoy y empiece a pensar en el espacio, en que si usted viaja y viaja y viaja, eso no termina nunca. No tiene una pared final. Y al rato usted va a sentir el vértigo de no entender el límite, porque para nuestra razón todo tiene que tener un borde, todo tiene que tener un límite. Y el universo no tiene borde, no tiene límite. Pensar en el infinito es entrar en un vértigo interior. Pues el adolescente entonces, cuando no tiene límites, entra en un vértigo de angustia. Puede hacer lo que quiere, pero no tiene la madurez para hacerlo. Y acá es donde tenemos que apuntar. Y acá es donde tenían que apuntar las autoridades, porque el problema de la droga, que es tan grande en nuestros países, no es tanto el problema de los narcotraficantes como el problema del mercado que consume. Y es ese mercado el que hay que analizar. ¿Por qué? ¿Por qué ese joven tiene tal estado de angustia y de desquicio como persona como para lanzarse a la droga en el momento en que está la plenitud de la vida? Allí hay que apuntar. Pero nunca se apunta allí, que es el mercado, es el consumidor. Porque si no hay mercado y no hay consumidor, entonces no hay negocio. Pero ni las autoridades ni los padres se dedican a analizar el problema central, que es que hoy los jóvenes han entrado en vértigos de angustia. Y eso es el fruto de un nuevo estilo de educación que no les da lo que ellos necesitan y que los están llevando al fracaso. Los jóvenes no son cada vez más felices con esto, son cada vez más infelices. Y lo están demostrando con los excesos. Una persona que es feliz no va a tomar droga. Una persona que es feliz no cae en la bulimia o en la anorexia. Es un insatisfecho el que cae en eso. Es alguien que siente su infelicidad. Estamos creando una generación de gente que no es feliz. Y eso nos tiene que preocupar. Y nos tiene que preocupar a nosotros los mayores. Nos tiene que preocupar porque es la generación que viene y somos nosotros los artífices de eso. ¿Por qué los jóvenes no son felices? ¿Por qué tienen tantas frustraciones como para lanzarse a todas estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando en la educación? Y es que nos hemos inventado formas de educar. Nos hemos inventado cuando usted puede ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y se va a encontrar con normas muy simples. Lo que dice la Biblia acerca de la educación de los hijos es muy simple. Pero de simple que es hoy revolucionario. Escuche lo que dice la Biblia acerca de la educación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahí se está estableciendo un orden. El orden es que el hijo tiene al lado una persona que tiene más vida y tiene más años y tiene más experiencia. Por lo tanto, en la etapa de formación, él tiene que obedecer a quien sabe. El padre asume la educación. Por lo tanto, el hijo no puede ni tiranizar, ni hacer prevalecer su voluntad, ni manejar la vida a su antojo.
está bajo la autoridad del Padre. Esto es lo que está enseñando la palabra de Dios. Esto no es nuevo, esto está en los 10 mandamientos. Hay 4 milenios de historia que marcaron este principio. Este principio nos estamos alejando porque estamos borrando la historia, estamos borrando las bases, nos estamos alejando de los principios que hicieron grande al mundo occidental. Y entonces entramos en la decadencia. ¿Y por qué entramos en la decadencia? Porque hemos socavado las bases. Y cuando yo le pido razones por qué el Hijo tiene que obedecer al Padre y no el Padre al Hijo, me da una explicación la palabra de Dios. Dice, porque esto es justo. Esto es justo. Porque el Padre ha vivido, tiene experiencia y puede transmitir experiencia. Porque lo ha traído al mundo y es el vínculo afectivo más fuerte. Entonces, ese vínculo afectivo tiene que ser usado para facilitar el crecimiento de la persona. Y tiene que ser entendido como un vínculo de amor que lo va a ayudar a realizarse como persona integrada a la sociedad. Los padres no podemos alegar, no sabemos cómo hacerlo, porque hemos vivido. Y la experiencia tiene su valor, tiene un valor tremendo, tiene un valor tremendo. Hoy cualquier psicólogo me escribe un libro acerca de cómo educar los hijos. Edúquelo así, así, así. Yo tengo 2 hijos, puedo escribir 2 libros diferentes. Porque no se pueden usar todos los mismos métodos con todos los hijos. No se puede usar las mismas normas con todos los hijos, cada uno es diferente. Entonces agarrar un manual como si el hombre fuera una cosa, como si fuera un artefacto eléctrico, como si fuera un lavarropas y decir, usted tiene que hacer esto, 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 apriete este botón y todo lo demás, no camina. Y no camina porque cada ser humano es único, es irrepetible, es un desafío, cada uno es un desafío. Y uno lo ve durante toda la vida. Yo tengo 2 hijos, son totalmente diferentes. Uno está dedicado a las letras, escribe libros, escribe novelas, está puesto en el mundo de las artes. El otro es veterinario, está puesto en el mundo de la biología. Los 2 nacieron en la misma casa, de los mismos padres, en el mismo lugar, pero son distintos. Tengo 2 nietos. Usted lo ve a los 2. Uno tiene 8 años, el otro tiene 2 años. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada hombre trae su sello. Y el padre con su experiencia y con el amor que tiene a sus hijos, los padres con todo esto tienen que asumir el hecho de que ellos son los responsables. Escuchemos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea paterna? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo, sin autoritarismos, sin irritar, con equilibrio, manejándose con justicia, desechando la reacción, disciplina y amonestación, establecer normas y hacerlas cumplir. ¿Qué es la amonestación? El diccionario de la Real Academia dice que amonestar es hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. La amonestación es advertir, es prevenir, es reprender. Esto es la amonestación. Es poner una base sólida. En esto la sociedad no está huérfana. En la palabra de Dios enseña esto y dice cómo debe ser la cosa. Y todo el que ha seguido la palabra de Dios en la educación de sus hijos y ha tapado sus oídos a los cantos de sirena, de las teorías que circulan por allí, saben que los resultados son positivos. Saben que los resultados son positivos. Yo recuerdo que con mi esposa fuimos un día a conversar con la maestra de nuestro hijo mayor. Y al final le tuvimos que decir, mire, usted instruya, educamos nosotros. Usted instruya, nosotros lo educamos, ¿eh? Y le marcamos el límite. ¿Por qué? Porque hay algo que es la responsabilidad que tengo yo y que tiene usted, padre, y usted, madre. Esa es su responsabilidad, no es la responsabilidad de los demás. Nadie tiene que interferir allí. Nadie tiene que interferir.
y uno busca la presencia de Dios. Y cada hijo, como es algo totalmente diferente, necesita un trato diferente, necesita una intercesión diferente, necesita una aplicación espiritual diferente. Y hay que estar allí, detrás de ellos, sabiendo que la tarea es superior a nuestras fuerzas, pero es superior a cualquier fuerza humana. Y por eso, frente a algo tan importante como la formación de la nueva generación, como padres tenemos que inclinarnos delante de la presencia de Dios para decirle que la capacitación venga de lo alto y que la orientación venga de los cielos. Y tenemos que orar por nuestros hijos y pedir la bendición de Dios sobre la vida de ellos. Porque en definitiva, nuestros hijos son personas que Dios nos ha dado para que lo tengamos unos años, para que los formemos y para que después puedan manejarse solos en la vida. Criamos hijos para la libertad, para la verdadera libertad. No criemos más hijos para la esclavitud. Cuando un hijo entra a las drogas, es bulímico, es anoréxico, es depresivo, es un esclavo. Tenemos que criarlos para la libertad. Hay una gran ausencia en nuestra sociedad y hay una gran ausencia en los hogares. Y hay una gran ausencia en el corazón de muchas personas, y es la ausencia de Dios. Lo hemos sacado del hogar, lo hemos sacado de la cultura, lo hemos sacado de la familia y hasta lo hemos sacado de nuestro corazón. Nos queremos arreglar solos, somos mayores de edad, no necesitamos de Dios. Como dijo allí Nietzsche, Dios ha muerto, se acabó. Fuera de la cultura. Pues ahora tenemos este problema. ¿Es de sabios persistir en el error? La inteligencia está justamente en saber darse cuenta a tiempo cuando se ha tomado un camino equivocado y rectificarlo. Creo que lo que tenemos que buscar es nuevamente la presencia activa de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Siempre, y alguna vez lo he dicho aquí, recuerdo que en mi infancia, en el lugar donde se reunía la familia para comer, donde estaba la mesa familiar, que es el lugar donde están todos los intercambios, ¿vio? Allí en un costado, había una inscripción que decía: Jesucristo es supremo en este hogar. Huésped invisible en nuestra mesa. Oyente silencioso de nuestra conversación. Cristo era una presencia que no se veía, pero que nos escuchaba y que estaba allí. Y esa presencia de Cristo presente en nuestra vida hizo que creciéramos en una forma diferente, que viviéramos en una forma diferente. Hoy hemos sacado eso de nuestras casas. Lo hemos sacado de nuestra vida y de nuestro corazón. Y hoy se multiplican los problemas. Es el momento de pararnos y decir: ¿qué voy a hacer yo frente a esto? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué camino voy a tomar como padre, que tengo que educar? Como madre, que tengo que formar. ¿Qué camino voy a tomar como esposo, como esposa? ¿Qué camino voy a tomar como hijo? Todos tenemos que inclinar la cabeza delante de Dios. Todos. Padres, hijos, esposos, esposas, todos. Tenemos que decir: Señor,
nos hemos equivocado. Pero tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios que busca a los equivocados. Tu Hijo Jesucristo dijo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Yo vine a buscar a los que se equivocaron, a los que tomaron el camino que no debían tomar, y los vine a buscar para que puedan rectificar ese camino. Los vine a buscar para entrar a su corazón, para estar con ellos, para darles una nueva vida. No importa la experiencia que uno haya tenido en la vida. Hoy vivimos hablando permanentemente de traumas, de frustraciones, de castraciones. Hay un momento en que uno puede dejar todo eso atrás. Puede cortar con eso. Y es cuando se acerca a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, puede cortar con todas esas cargas del pasado. Puede cortar con todas las frustraciones que ha tenido. Puede sanar todos los traumas que hay en su vida. Y puede empezar una nueva vida con Jesucristo. El apóstol escribe acerca de Cristo y dice que aquel que recibe a Cristo es una nueva creación, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Parece mentira, ¿no? Parece una cosa imposible que uno en un momento de su vida pueda inclinarse y buscar a Dios y encontrarlo y que esté cerca y que comience a actuar. Y mucha gente me ha dicho, es demasiado fácil esto. Sí, es que Dios siempre hace los caminos fáciles para los que le buscan. Dios no los complica con religión, ni con ritos, ni con ceremonias. Él dice que podemos abrir nuestro corazón delante de Él. Y allí uno siente lo que es el milagro, el gran milagro, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de que uno puede nacer espiritualmente a una vida distinta y puede caminar por un camino distinto y puede vivir una transformación interna que solamente Dios puede hacer. Hay que atreverse, hay que atreverse. Hay que atreverse a acercarse a Dios. En una de estas noches hablamos del libro de Dobson, Atrévete a disciplinar. Porque disciplinar ya hay que atreverse en esta sociedad a disciplinar. No es normal. Yo les digo, atrévase a acercarse a Dios. Sé que no es normal, que no es lo que la gente hace todos los días. Pero atrévase, atrévase hoy a abrir su corazón a Jesucristo, a ponerse en las manos de Él. Atrévase. Y va a comprobar que esto que parece tan fácil, tan superficial, hace que Dios se acerque a nosotros. Y ahí aparece algo en nuestro interior, que es la presencia de Dios dándonos vida, que cambia todas las cosas. No porque las cosas de alrededor cambien, sino porque nosotros cambiamos. Porque hay algo que Dios hace en nuestro corazón. Usted recibe a Cristo, mañana va a tener las mismas deudas, los mismos problemas, el mismo jefe, la misma suegra. Pero usted va a ser distinto. Y cuando uno es distinto, cuando uno cambia, también las cosas que están alrededor cambian. Y esto es lo que produce Dios en nuestra vida. Qué distinto hubiera sido cada familia si en vez de buscar en los libros, hubiéramos buscado en Dios la respuesta. Esa respuesta que tantas generaciones siguieron y que les dio resultado, porque por eso estamos aquí. Hubiéramos buscado a Dios a tiempo, pero todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, todavía. Por eso, esta noche quisiera que pudiéramos acercarnos a Dios, que pudiéramos traer nuestra vida al Señor, que pudiéramos decirle a Él, Señor, puede ser que en mi vida haya cometido muchos errores en cuanto a la educación,
Puede ser que algún joven diga, yo también he cometido muchos errores en cuanto a la rebelión contra mis padres, la forma que los he tratado, la falta de respeto. O que la esposa y el esposo puedan decir, sí, yo no he sido la esposa que Dios quería y el esposo también no he respetado el vínculo matrimonial, pero hay un momento que podemos empezar de nuevo si llamamos a Cristo para que entre en nuestra vida y en nuestro corazón. Acuérdese, Jesucristo vino no para los que son justos, sino para los pecadores, para los que se equivocaron, para los que tomaron el camino equivocado, pero que se detienen y dicen, Señor, quiero que entres en mi vida. ¿Sabe? Esta noche puede hacerlo en este momento, en este lugar. Puede pedirle al Señor Jesucristo, Señor, quiero poner mi vida en tus manos, quiero empezar de nuevo contigo. Vamos a inclinarnos todos en oración allí donde estamos.